La imagen imposible no fue un templo ardiendo, ni una muralla derribada, ni un rey arrastrado por las calles. Fue una fila. Todavía no había salido del todo el sol cuando los hombres y las mujeres de Eridu comenzaron a formarse frente al granero del distrito sur. La noche anterior había traído gritos, un portón forzado, 2 cuerpos en el barro y el rumor de que la cebada almacenada para el mes había desaparecido o había sido trasladada en secreto hacia el recinto alto del Eapsu. Había sangre seca junto a la rampa de carga. Había una sandalia perdida junto a la acequia. Había un sello roto, pisoteado, y sin embargo, al amanecer, la fila ya estaba allí. No había capataz, no había escriba de raciones, no había guardias. La puerta del granero seguía cerrada, y aún así la fila avanzaba por pequeños movimientos obedientes, como si la orden no necesitara ya una voz humana para seguir existiendo. Belitanu llegó con la tablilla de recuento bajo el brazo y se detuvo antes de entrar en la plaza. No era hombre fácil de alterar. Había pasado años poniendo en signos la miseria ajena sin que le temblara la mano, pero aquella mañana sintió algo peor que miedo. La fila conservaba una limpieza ofensiva después del desorden de la noche. Demasiada exactitud, demasiada docilidad. Un anciano cojeaba sobre una pierna hinchada y aún así ocupaba su lugar sin protestar. Una madre con un niño febril en brazos no pidió paso. Un joven con el labio abierto miraba la puerta cerrada con una paciencia casi ritual. Nadie gritaba, nadie exigía explicaciones. Nadie se dispersaba. Era como si la ración todavía estuviera allí, como si el granero, vacío o no, siguiera distribuyendo obediencia. Belitanu buscó con la mirada a los administradores menores del barrio. Vio solo a un barrendero retirando con caña húmeda la sangre de la piedra del canalillo. Vio a 2 cargadores murmurando cerca del establo. Vio a una viuda que, por costumbre o desesperación, había traído su cuenco de arcilla bien lavado. El cuenco era lo peor. Los cuencos siempre empeoraban las cosas. Daban al hambre una forma civilizada. Se acercó a la puerta y comprobó el sello. No quedaba sello, solo el cordel cortado y una marca de arcilla quebrada. Al apoyar la mano en la madera, comprendió que detrás no había casi nada. El peso del silencio delataba el vacío mejor que cualquier inspección. Aún así, a su espalda, la fila respiraba con calma. Se volvió. No queda cebada aquí, lo dijo con voz suficiente para que lo oyeran las primeras 10 personas. Algunas levantaron los ojos, la mayoría no. Un hombre de hombros hundidos carraspeó como si hubiera escuchado una observación sobre el clima. Abrirán igual, dijo. Belitanu lo miró con irritación. No hay nada que abrir. El hombre se encogió apenas de hombros. Entonces dirán cuándo volver. Aquella respuesta, más que cualquier amenaza, le dejó un frío lento bajo la piel. No era resignación. La resignación todavía conserva orgullo herido. Aquello era otra cosa, una sumisión más honda, más útil, precisamente porque no discutía. El hombre no defendía a los administradores. Ni siquiera los nombraba. Defendía el ritmo, la secuencia, el procedimiento, como si perder la ración fuera soportable, pero perder el orden fuera una forma de caer fuera del mundo. Belitanu avanzó por el lateral del edificio. Allí, donde las ruedas de los carros habían mordido el barro durante años, encontró señales de arrastre recientes, sacos sacados con prisa, una esquina de tejido vasto enganchada en una astilla, 2 improntas profundas de sandalias finas, no de cargador sino de supervisor o sacerdote. No habían vaciado aquel granero por necesidad ni por pánico, lo habían vaciado a propósito. Rodeó la pared trasera y vio el canal de servicio, estrecho y maloliente, por donde a veces se descartaba grano húmedo o paja podrida. Allí descubrió el segundo detalle. Entre limo, paja negra y fragmentos de arcilla, alguien había removido el suelo de manera torpe, no como quien esconde un cadáver, sino como quien entierra deprisa una prueba. Se agachó, apartó el barro con un trozo de madera y sus dedos tocaron una tablilla rota por la mitad. No encajaba allí. Antes incluso de leerla, Belitanu lo supo por la textura del barro, por la cocción demasiado pareja, por la mano que había trazado aquellos signos con una calma ajena a los registros del día. No era pieza de almacén, era archivo, algo más antiguo, más cuidado, y por eso mismo más peligroso en un lugar como aquel. Limpió la superficie con el borde de su túnica. Solo quedaban unas líneas legibles. La rotura había devorado el inicio y el final. Pero el centro bastaba. No hablaba de raciones ni de jornales, tampoco de dioses en plural. Decía, el mejor siervo es aquel que cree que la voz es suya. Durante un instante el ruido de la plaza se vació por dentro. Belitanu levantó la mirada hacia la fila, que seguía esperando ante una puerta sin alimento, sin escriba y sin promesa. Nadie se movía. Nadie se marchaba. Los cuencos seguían quietos entre las manos. Entonces la idea se le abrió con una claridad indecente. Quizá el verdadero almacén de Eridu no había estado nunca detrás de aquella madera cerrada. Quizá lo habían construido dentro de la gente. Belitanu no regresó de inmediato al archivo menor del distrito. Permaneció unos instantes junto al canal de servicio, con la tablilla rota todavía húmeda entre los dedos, mientras detrás de él la fila seguía viva como una costumbre más fuerte que el hambre. No era la frase por sí sola lo que más lo inquietaba. En los depósitos del templo había
había leído sentencias severas, advertencias a deudores, fórmulas de castigo, máximas para supervisores y reglas para administradores de raciones. La dureza no era nueva, lo insoportable era el tono. Aquella línea no corregía una falta ni ordenaba un castigo visible. Describía un método. El mejor siervo era aquel que creía que la voz era suya. Guardó la pieza bajo la tela del cinturón y echó a andar hacia la zona alta de Eridu, donde el suelo se volvía más firme y las calles más estrechas, menos hechas para carros que para tránsito ritual y administración. A esa hora, la ciudad parecía empezar a dividirse en dos realidades. Abajo, en los barrios de trabajo, el día nacía entre jarras, barro, niños mal dormidos y olor agrio a cebada vieja. Arriba, alrededor del Apsu, el mismo amanecer se volvía más frío, más geométrico, como si incluso la luz hubiera sido instruida para comportarse mejor cerca del recinto principal. Eridu no imponía respeto por murallas ni por estrépito comercial, lo imponía de una forma más antigua. Los viejos decían que, cuando otras ciudades aún peleaban por sus bordes, Eridu ya había decidido dónde debía caer el centro, no en el mercado, no en la guerra, en el orden. Desde el Apsu hasta las cosas más humildes parecían recibir secuencia y permiso. Belitanu había crecido oyendo que aquello era sabiduría. Aquella mañana empezó a sospechar que también era otra cosa. Atravesó la primera terraza del recinto y saludó a dos porteros con la inclinación mínima que correspondía a un escriba de rango medio. No le detuvieron. Su acceso al ala de registros era habitual, y el verdadero poder del templo rara vez necesitaba interrumpir a los hombres que copiaban cifras. Sabía que las cifras, por sí solas, ya educaban la espalda y la lengua. Subió por el corredor oriental, donde las paredes conservaban placas antiguas reutilizadas de construcciones anteriores. Eridu estaba hecha así, no solo con ladrillos superpuestos, sino con obediencias superpuestas. Cada generación decía reconstruir. En realidad, heredaba. Ese pensamiento lo acompañó hasta la sala de planos viejos. No era un espacio noble. Ningún cantor habría entrado allí por voluntad propia. Olía a arcilla seca, lino envejecido y aceite apagado. Los planos de muros, canales y plataformas se guardaban enrollados o apilados según la edad, la reforma y la utilidad. Belitanu conocía bien aquella habitación porque, en años de buena inundación, se recurría a los diseños más antiguos para corregir grietas, ensanchar desagües o recordar por dónde había corrido el agua antes de que cambiara de carácter. En Eridu todo volvía al agua, no a la lluvia, sino al agua obligada a obedecer. De allí venía el prestigio del Apsu, no solo de los himnos, sino de haber convertido la supervivencia en método. Los ancianos hablaban de un tiempo en que las aguas rompieron el mundo y luego se retiraron, dejando barro, hambre y la necesidad de empezar otra vez. Belitanu había oído esa memoria desde niño. Aquella mañana empezó a preguntarse qué parte de ese recuerdo había sido también una instrucción. Eridu, según esa memoria, no fue solo una ciudad levantada, fue una ciudad reanudada, no la primera piedra de la humanidad, sino la primera piedra después de una interrupción. Por eso el templo pesaba más que un santuario. Allí no solo se oficiaba, allí se protegía la ficción de que la continuidad no podía romperse. Medidas, nombres, secuencias, turnos, formas de obedecer. Si el mundo volvía a deshacerse, Eridu quería ser el lugar desde el que pudiera ensamblarse de nuevo. Belitanu apartó tablillas de cimentación y copias de planos con el cuidado de quien no quiere dejar huella de su propia curiosidad. Buscaba una explicación administrativa, algo que volviera banal la pieza hallada junto al canal del granero. No la encontró. Los registros recientes eran demasiado limpios, demasiado prudentes. Hablaban de reparaciones, callaban el propósito, así que siguió descendiendo en el tiempo, capa por capa, hasta que la búsqueda dejó de parecer archivo y empezó a parecer intrusión. Cada tablilla removida le producía una molestia difícil de justificar, como si no estuviera consultando materiales viejos, sino tocando una costra que alguien había preferido dejar intacta. Afuera, el recinto iba llenándose de pasos, órdenes breves, cubos arrastrados, puertas abiertas con la disciplina de cada mañana. Dentro, en cambio, el polvo seguía inmóvil. Belitanu pasó a un plano anterior a las dos grandes reconstrucciones de la terraza principal, luego a otro más fragmentario, luego a una copia casi deshecha cuya arcilla se había curvado en los bordes, y entonces apareció la primera anomalía. En uno de aquellos planos antiguos, el edificio central no llevaba la designación litúrgica que Belitanu esperaba. No decía casa del Señor del Abismo, no decía plataforma de purificación, no decía almacén sagrado ni cámara de ofrendas. La inscripción era breve, precisa, y peor por eso, casa de la corrección del hombre. Belitanu leyó la línea 2 veces.
luego una tercera. Sintió que algo en su cuerpo rechazaba la sencillez de aquellas palabras, como si hubiera esperado un rodeo ritual y hubiera recibido, en cambio, una confesión. La sala no se movió. Afuera, el templo siguió entrando en su día como si nada hubiera cambiado. Abajo, los hambrientos continuarían esperando ante la puerta cerrada. Solo Belitanu entendió en ese instante que acababa de encontrar una palabra demasiado antigua para seguir creyendo que todo aquello era solo administración, porque un granero puede vaciarse, un canal puede desviarse, un templo puede reconstruirse, pero si el verdadero trabajo de Eridu había sido corregir al hombre por dentro, entonces la tablilla hallada entre el barro no era un accidente, era una fuga, una fuga. Belitanu dejó el plano sobre la mesa con más cuidado del necesario, no por respeto a la arcilla, sino para que las manos no traicionaran lo que la mente acababa de rozar. En Eridu se toleraba antes una cifra torcida que una pregunta mal orientada, y la suya, comprendió, todavía no podía pronunciarse. Si el Apsu había sido concebido en una de sus formas más antiguas, como una casa de corrección del hombre, entonces la tablilla encontrada junto al canal del granero no había llegado allí por accidente ni por descuido. Había salido de un lugar donde no debía salir nada, y cuando algo escapaba del corazón del recinto, no era porque el orden se hubiera debilitado, era porque alguien, en algún nivel, ya no podía sostener el silencio completo. La primera decisión de Belitanu no fue valiente, fue profesional. Volvió a apilar los planos según su clasificación y llevó al archivo general las piezas consultadas, dejando fuera solo una copia dañada del diseño más antiguo de la terraza central. Después recorrió los corredores como si siguiera una rutina conocida: sala de sellos, patio de escribas auxiliares, nicho de tablillas fiscales, cámara de listas de ofrenda. Saludó a quien debía saludar, respondió lo suficiente, no apresuró el paso. En un recinto como aquel, correr era una forma de confesión. Mientras avanzaba, advirtió algo que hasta entonces había aceptado por costumbre. El templo estaba lleno de accesos, pero no todos servían al mismo Dios. Los oficiantes y guardianes se movían por rutas visibles, luminosas, hechas para parecer sagradas. Los administradores desaparecían por corredores ciegos y escaleras estrechas. El prestigio subía por las rampas. El control bajaba por otros sitios. Aquello, de pronto, le pareció la arquitectura más honesta de Eridu. Se detuvo junto a una galería desde la que se veía el patio de himnos. Abajo, 4 jóvenes repetían una secuencia vocal bajo la vigilancia de un maestro de canto. Sus voces subían limpias, disciplinadas, casi hermosas. Belitanu los miró sin ternura. Ellos solo aprendían a vestir el orden con sonido. Otros lo sostenían desde lugares donde la música no bajaba. Entonces recordó algo menor, una observación sin valor aparente que había oído años atrás de labios de un archivista ya muerto. Los cantores conocen las puertas del Dios. Los contadores conocen las puertas del templo. En aquel momento le había parecido una vanidad de gremio. Ahora empezaba a oírla como una advertencia. Se encaminó hacia el ala vieja del costado occidental, donde los muros conservaban una humedad distinta, como si debajo aún respirara agua encerrada. Allí trabajaban los archivistas de capas profundas, hombres sin prestigio público, sin voz en ceremonias, sin presencia en los relatos que la ciudad contaba sobre sí misma, hombres que sabían qué debía copiarse y qué solo debía sobrevivir. Belitanu había entrado algunas veces en esas salas, pero siempre acompañado, siempre con un motivo concreto, siempre en la superficie del trabajo. Aquel día no se detuvo donde solían terminar los permisos. Encontró a Naramili, uno de los conservadores más antiguos, revisando sellos rotos sobre una mesa baja. Era un hombre de espalda torcida y mirada seca, famoso por recordar más ubicaciones que nombres. No levantó la cabeza de inmediato cuando Belitanu se inclinó con la formalidad debida. «Busco una referencia de cimentación anterior a la segunda terraza», dijo Belitanu. «Una anotación antigua, puede que vinculada a un recinto de corrección». Naramili siguió trabajando unos instantes más. «Hay muchas correcciones en este lugar», respondió al fin. «Casi ninguna necesita anotarse». Belitanu dejó que el silencio recibiera la frase. Luego sacó, apenas lo justo, el fragmento hallado en el canal. No lo puso sobre la mesa, solo permitió que la línea central asomara entre sus dedos. Los ojos del viejo cambiaron primero, el rostro, después. No fue miedo. El miedo todavía permite ruido. Aquello fue una retirada interior más veloz y más entrenada. «¿Dónde hallaste eso?» «Junto a un granero vacío». Naramili alzó por primera vez la vista completa. Durante un instante pareció medir no la respuesta, sino al hombre que la daba. Luego miró, muy brevemente, hacia la entrada del corredor, como si calculara quién podría haber oído una pregunta así, en un lugar así. «Entonces alguien ha confundido los circuitos». No dijo más, pero se incorporó con una lentitud que no era debilidad, sino cálculo. Hizo una seña breve. Belitanu lo siguió por un corredor que jamás había recorrido entero. La luz empeoró a cada tramo. Dejaron atrás nichos de almacenamiento, marcas de inventario, puertas de madera recubierta, otra más pequeña con sello reciente, y luego una escalera estrecha que descendía bajo el nivel de las salas administrativas. El aire era más frío y más inmóvil,
cargado con ese olor de arcilla vieja, agua detenida y lino sellado que pertenece a los lugares donde nada se guarda para usarse pronto. Las paredes carecían de cal decorativa. No había relieves, ni alabanzas, ni símbolos para ojos devotos. Nada allí buscaba inspirar fe, solo permanencia, solo secreto. Belitanu comprendió, antes de que nadie se lo dijera, que los cantores nunca bajaban allí. Se detuvieron ante una cámara baja cerrada con doble sistema, barra interior y sello de archivo, no sello sacerdotal. Naramili apoyó la mano en la arcilla seca del marco, como quien toca una cicatriz. Lo que se guarda aquí, dijo en voz casi inaudible, no sirve para dirigir himnos. Sirve para que los himnos sigan siendo posibles. Empujó la puerta. Dentro había cajas de arcilla apiladas en nichos, marcadas por periodos de reconstrucción. Algunas habían sido reetiquetadas muchas veces. Otras conservaban signos tan antiguos que Belitanu tuvo que acercarse mucho para reconocerlos. Naramili fue directo a un compartimento lateral, retiró una tapa sellada y dejó al descubierto un conjunto envuelto en lino endurecido. 7 piezas, 7 tabletas numeradas. Pero antes de ellas, encima del envoltorio, había una inscripción previa, breve y precisa, escrita por una mano que no esperaba lectores inocentes. Belitanu la leyó sin respirar. No son leyes para la ciudad, son leyes para el interior. Belitanu no tocó ninguna de las 7 tablillas al principio. Permaneció de pie frente al nicho abierto, con la respiración contenida y la sensación incómoda de no haber llegado a un archivo, sino a un mecanismo que aún seguía cumpliendo su tarea. La cámara era demasiado austera para la devoción y demasiado protegida para la simple memoria. Nada allí buscaba impresionar, todo buscaba persistir, y Belitanu comprendió que las herramientas más profundas del poder rara vez necesitan parecer grandiosas, les basta con parecer necesarias. Naramili retiró con cuidado el lino endurecido y dejó al descubierto la primera tablilla. No era la más grande, ni la más ornamentada. Su superficie mostraba el desgaste de muchas lecturas antiguas, como si hubiera sido consultada durante generaciones antes de que alguien decidiera que incluso los administradores inferiores debían vivir sin conocerla. En el borde superior, una marca numeral simple indicaba su precedencia. 1. La primera, la base. Belitanu esperaba encontrar algo severo, una instrucción sobre castigo, vigilancia, deuda o castas. Esperaba violencia en una forma u otra. En cambio, las primeras líneas parecían casi decepcionantes. Hablaban de intervalos, de días marcados, de repeticiones, de alternancia entre labor y pausa, de la hora de abrir compuertas, del momento de servir la primera ración, del orden en que debían sonar ciertas voces, del tiempo exacto entre un canto y el siguiente, de la distancia entre el reparto y la plegaria, entre el cansancio y el alivio, entre la falta y la entrega. Belitanu frunció el ceño. «Esto es administración», murmuró. Naramili no apartó los ojos de la arcilla. «No», respondió. «Eso es lo que aprendiste a llamar administración». El viejo señaló una línea más abajo, donde la escritura dejaba de disimularse bajo el lenguaje técnico. Antes de que el hombre acepte la orden, debe aceptar el compás. Antes de obedecer al amo, debe obedecer al regreso de las cosas. Belitanu siguió leyendo. La tablilla no se limitaba a ordenar turnos. Revelaba su propósito. Si un hombre come, duerme, espera y recibe alivio en intervalos previsibles, acaba por confundir el orden administrado con la forma natural del mundo. Y cuando el mundo parece correcto solo bajo cierto compás, quien custodia ese compás ya no necesita imponerse a cada instante. Belitanu levantó los ojos. Detrás de él, la cámara seguía muda. A lo lejos, por encima de la piedra y de la tierra del templo, quizás seguían oyéndose voces de servicio, pasos, golpes secos de almacén, cuencos alineándose para recibir lo que no alcanzaba. Todo eso, de pronto, pareció pertenecer al mismo diseño. No se había comenzado por el miedo, se había comenzado por algo más fino, por enseñar al cuerpo a regresar. La tablilla descendía luego a la vida diaria, la distribución del agua, el orden de entrada al granero, el momento exacto en que un nombre debía pronunciarse frente a una lista, la repetición de ciertas fórmulas en nacimientos y duelos. Nada aparecía allí como simple costumbre útil. Todo era presentado como trabajo de asentamiento interior. El cuerpo que aprende la secuencia defenderá la secuencia y llamará desorden a todo lo que lo devuelva a sí mismo. Belitanu sintió un malestar físico que le bajó de la nuca al estómago, no por lo extraño de aquella doctrina, sino por su cercanía. Recordó el alivio infantil al oír el cuerno de fin de jornada, la irritación de todos cuando una compuerta se abría tarde, el nerviosismo de los cargadores si una lista se alteraba, la violencia absurda que podía despertar un cambio mínimo en la ruta del reparto. Siempre le habían dicho que esas medidas protegían a la ciudad del caos. La tablilla insinuaba algo peor, que también se había enseñado a temer el caos para amar la cadena que lo contenía. ¿Por qué ocultar algo así?, preguntó. Naramili tardó en responder. Cuando lo hizo, no sonó como un maestro,
sino como alguien que repetía una verdad que había preferido no pensar demasiado tiempo. Porque una ley visible siempre puede discutirse, dijo al fin. Un impuesto, una sanción, una confiscación, todo eso produce resentimiento, pero el ritmo termina pareciendo natural. Hizo una pausa breve, luego añadió, casi sin voz, y lo natural se defiende solo. Belitanu volvió a bajar la mirada. La parte final de la tablilla abandonaba cualquier apariencia administrativa. Era una doctrina sin disfraz. Afirmaba que la primera silla del gobierno interior no debía ponerse en la conciencia, sino en el cuerpo, no en las ideas elevadas, sino en la repetición material. El hombre no se domina primero convenciéndolo, se lo domina haciéndole amar la regularidad que lo reduce. Haz que espere siempre a la misma hora y acabará creyendo que la hora le pertenece. Haz que tema la interrupción y él mismo pedirá que vuelva la mano que lo organiza. Belitanu dejó de leer. Se vio de nuevo en la plaza del granero vacío, la fila inmóvil, los cuencos limpios, la paciencia sin protesta. Nadie estaba obedeciendo una voz presente. Estaban obedeciendo algo más profundo, la expectativa de que el orden debía repetirse, incluso cuando ya no había nada que entregar. Entonces comprendió el verdadero nombre de la primera tablilla. No era una instrucción para contar mejor, era una instrucción para instalar dentro del hombre una necesidad de forma. La primera silla no castigaba, no prometía, no aterraba. La primera silla medía. Y en el último borde de la arcilla, como un remate dejado para lectores que no debían existir, Belitanu encontró una frase más breve que todas las anteriores, escrita con la frialdad de quien ya no necesita justificar el procedimiento. Quien gobierna el ritmo no necesita alzarse cada día sobre el hombre. Belitanu tardó en apartar los ojos de la primera tablilla porque, al entenderla, había perdido algo que hasta entonces le parecía elemental, la inocencia de los ritmos. Comer a una hora, trabajar en una secuencia, esperar la señal del descanso. Todo eso le había parecido la piel normal de la vida civilizada. Ahora empezaba a verle la costura. La ciudad no solo organizaba cuerpos, los afinaba. Narami-Lee no comentó nada. Retiró la primera tablilla, volvió a cubrirla con lino y dejó en su lugar la segunda. El numeral del borde era claro, 2. Belitanu esperaba una progresión lógica. Si la primera silla había instalado la medida, la segunda quizá fijaría la sanción, o la deuda, o el miedo calculado, pero otra vez el archivo eligió un camino más íntimo. Las primeras líneas no hablaban de castigos ni de juramentos, hablaban de cebada, aceite, pan cocido y cerveza rala, hablaban de porciones, hablaban del espesor de la papilla servida a los obreros de canal y del número de días que podía prolongarse una reducción sin convertir la irritación en motín. Belitanu sintió un desagrado inmediato. Conocía ese lenguaje demasiado bien. Había pasado media vida copiando cifras de reparto y rendimiento, pérdidas por humedad, marcas de harina y dátiles. Nada de eso debía escandalizar a un escriba serio. Y sin embargo el tono de la tablilla volvía a aquel vocabulario casi obsceno. No estaba escrita para alimentar, estaba escrita para gobernar con alimento. Las líneas siguientes destruyeron cualquier ambigüedad. El hombre plenamente hambriento se vuelve imprevisible. El hombre plenamente saciado se vuelve memorioso. Entre ambos extremos se encuentra el estado útil. Belitanu volvió a leer. La formulación era casi médica, como si describiera la temperatura adecuada de una arcilla antes del sellado, pero lo que estaba siendo calibrado no era un material, era el sometimiento humano. La tablilla trataba la ración no como mera supervivencia ni como recompensa por labor, sino como una cuerda entre la necesidad y el agradecimiento. Muy poca, y el hambre rompería la secuencia. Demasiada, y el hombre empezaría a pensar más allá del día, a recordar agravios, a imaginar alternativas. La segunda silla no alimentaba la vida, administraba el alcance del pensamiento. Algo en Belitanu se retrajo al leer eso. De pronto recordó escenas que durante años había archivado bajo el nombre cómodo de miserias del oficio. Supervisores ordenando que la papilla de los cuadrilleros fuera un poco más aguada en ciertos periodos. Viudas recibiendo justo lo bastante para no abandonar el distrito. Trabajadores temporales devueltos a la fila una y otra vez con la promesa de que la próxima entrega compensaría la anterior. Niños cuyo primer vínculo con el templo no había sido el himno, sino el cuenco. El cuenco. Volvió a verlos en la plaza del granero vacío, sostenidos con manos limpias, como si el recipiente fuese una pequeña forma portátil de esperanza. La tablilla añadía algo peor. El alimento debía llegar con ritmo, pero también con incertidumbre medida. Nunca tanta como para romper el vínculo, nunca tan poca como para convertir la entrega en derecho. La ración debía parecer alivio, y el alivio, generosidad de arriba, aunque el grano hubiera pasado antes por las mismas manos que luego suplicaban su devolución. No querían solo cuerpos vivos, murmuró Belitanu, querían cuerpos agradecidos. Narami-Lee, que hasta entonces había permanecido inmóvil, levantó apenas la vista hacia la puerta cerrada de la cámara, como si incluso allí ciertas palabras pudieran oírse demasiado alto. No, corrigió con su voz seca.
querían algo mejor, cuerpos que confundieran la devolución con la generosidad. Belitanu volvió a la arcilla. La segunda silla, decía el texto, no debía manifestarse como privación brutal. El hombre destruido por el hambre aprende demasiado deprisa quién le cerró la mano. Ese conocimiento vuelve simple la rabia. En cambio, el hombre mantenido en una escasez administrada desarrolla otra clase de relación con el poder. Vigila el gesto del dispensador, interpreta sus silencios, ajusta su carácter a la posibilidad de recibir. Se vuelve atento, sumiso, legible, y entonces apareció el giro más perturbador. La tablilla no presentaba el pan solo como dominio del estómago, sino como una forma de reducir la memoria. Un hombre obligado a calcular cada jornada en torno a su próxima porción dispone de menos espacio interior para recordar lo que le fue quitado, quién se enriqueció con su trabajo o qué era él antes de depender de esa secuencia. El hambre moderada, sostenida sin llegar al colapso, estrecha el mundo, lo encoge hasta volverlo administrable. Belitanu tragó una vez, despacio. De pronto demasiadas cosas encajaron. Las grandes entregas, siempre excepcionales y ritualizadas. Los barrios nunca del todo abandonados, pero nunca del todo aliviados. Incluso los trabajadores más útiles obligados a vivir cerca de la incertidumbre. No era torpeza, tampoco mero cálculo económico. Era diseño. La segunda silla no castigaba el cuerpo. Lo mantenía cerca de la carencia para que no pudiera erguirse del todo. Belitanu llegó al borde final de la tablilla con una repulsión más fría que el miedo. Las últimas líneas estaban escritas por una mano distinta, quizá posterior, como si un conservador o supervisor hubiera querido dejar una fórmula práctica para quienes heredaran el método. No era una reflexión filosófica, era una regla de uso, breve, clara, terrible. No des todo. El hombre plenamente saciado recuerda demasiado. Belitanu dejó la segunda tablilla con una lentitud casi supersticiosa, como si la arcilla pudiera contaminar las manos más allá del polvo. No era solo repulsión, era reconocimiento. Lo leído no pertenecía únicamente al archivo del templo, sino a la ciudad entera, a sus calles, a sus silencios, a la forma en que una madre miraba el fondo de un cuenco antes de hablar. La primera silla ordenaba el cuerpo por el ritmo, la segunda estrechaba el pensamiento por la ración. Ambas podían fingirse necesarias. Belitanu esperaba que la tercera mostrara por fin el rostro visible de la violencia. No fue así. Naramili retiró el lino de la tercera tablilla y la colocó bajo la lámpara baja de aceite. El numeral del borde aparecía bien conservado, 3. La superficie tenía menos desgaste que las anteriores, como si hubiera sido consultada por menos generaciones o con mayor cautela. Belitanu inclinó la cabeza para leer la primera línea y sintió de inmediato la diferencia. No hablaba del cuerpo, no hablaba del hambre, hablaba de cuentas, de marcas, de nombres seguidos por cifras, de cebada prestada en temporada mala, de herramientas entregadas con devolución aumentada, de ganado tasado, de trabajo futuro registrado antes de existir. Belitanu conocía ese lenguaje con la familiaridad más peligrosa, la de lo normal. Sin cuentas, préstamos y devoluciones, ninguna ciudad resistía una mala estación. Todo eso era razonable. Precisamente por eso el golpe fue peor. La tercera silla no describía la deuda como remedio temporal, ni como equilibrio entre casas. La describía como residencia interior. La cuerda del hambre sujeta un día. La cuerda de la deuda sujeta estaciones. Lo que entra por el estómago termina. Lo que entra por la cuenta permanece. Belitanu no movió un músculo. Aquella era la primera vez que una de las tablillas nombraba abiertamente la duración como forma de dominio. El hambre administrada reducía el horizonte del hombre al siguiente reparto. La deuda hacía algo peor. Extendía la obediencia hacia el futuro. No bastaba con trabajar hoy. Había que trabajar además para cerrar lo de ayer. Y al hacerlo, el mañana dejaba de pertenecer al deudor antes incluso de llegar. Siguió leyendo. La tablilla afirmaba que una ración mueve el cuerpo, pero una deuda mueve la conducta. Quien debe no solo entrega grano, trabajo o animales, entrega atención, aprende a vigilarse, a medir sus palabras frente a quien puede anotar, a evitar el conflicto por temor a que cualquier alteración empeore la cifra. La ventaja de la deuda sobre la vara y el látigo era simple. Podía acompañar al hombre hasta su casa y sentarse con él sin presencia física del acreedor. Belitanu recordó entonces las listas familiares del archivo menor, los mismos signos repetidos junto a ciertos nombres año tras año, viudas que heredaban obligaciones de maridos muertos, hijos que comenzaban su vida útil bajo cifras que no habían contraído, casas enteras marcadas no por lo que habían hecho, sino por lo que todavía no habían saldado. Nunca le había parecido del todo justo, pero nunca había mirado la estructura como una tecnología deliberada del sometimiento. La ciudad siempre lo llamaba continuidad, la tablilla, en cambio, lo llamaba eficacia. No querían recuperar lo prestado,
dijo en voz baja. Querían que la cuenta siguiera viviendo. Narami Lee no alzó la vista, pero sus dedos, apoyados junto al borde del nicho, se cerraron apenas, como si incluso para él ciertas frases siguieran teniendo el poder de dejar marca. Una deuda pagada es un recurso agotado. El viejo lo dijo sin cinismo, como si recitara la lógica de un muro. Belitanu volvió a la arcilla y sintió no náusea, sino algo más difícil de soportar, una vergüenza fría, profesional, como si parte de su oficio hubiera estado sosteniendo aquello sin haber querido mirarlo de frente. La tercera silla daba instrucciones precisas: no presionar hasta quebrar la capacidad productiva del deudor, pero tampoco absolverlo con frecuencia. El perdón generoso devolvía una sensación peligrosa de reinicio. Lo útil era otra cosa: mantener la obligación en un grado soportable, legible y transferible, que siguiera produciendo, pero que no volviera a sentirse limpio. Entonces llegó a la sección más oscura. La tablilla explicaba que la cifra debía ir acompañada de ceremonia: sellos, testigos, lectura en voz alta, marcas visibles, repeticiones públicas, no porque la deuda necesitara mayor validez material, sino porque debía instalarse en la memoria del deudor como verdad sobre sí mismo. No bastaba con que debiera, debía empezar a pensarse como alguien que debe. Ese era el verdadero triunfo de la tercera silla: convertir una obligación concreta en identidad. Haz que recuerde la cifra hasta cuando no la pronuncie. Haz que se nombre por lo que falta y él mismo protegerá el registro que lo encadena. Belitanu apartó la vista y pensó en la plaza, en los graneros, en los barrios donde tantos hombres ya no se nombraban por su casa ni por su oficio, sino por lo que aún debían. 2 medidas, 3 meses, una yunta, un favor antiguo al templo. La deuda no había colonizado solo las tablillas, había entrado en la forma misma de nombrarse, y al final, en una línea casi escondida por una fisura del borde inferior, encontró la fórmula que terminaba de explicar el mecanismo entero. El deudor perfecto no es el que paga, es el que enseña a su hijo a heredar la cifra sin odiarla. Belitanu sintió que algo se cerraba dentro de él con la suavidad de una puerta bien engrasada, porque si la deuda podía heredarse sin despertar odio, entonces ya no era una carga, era un linaje. Linaje. La última palabra de la tercera tablilla quedó suspendida en la cámara como si no hubiera salido del barro, sino de la garganta de la propia ciudad. Belitanu comprendió entonces que las sillas no trabajaban por separado, y el linaje prometía algo peor que todas las anteriores: que el mecanismo sobreviviera a quienes lo padecían. Narami Lee retiró la tercera tablilla y desplegó la cuarta. El numeral aparecía algo erosionado en el borde, pero seguía siendo legible: 4. La superficie mostraba correcciones antiguas, añadidos finos en los márgenes, y una serie de marcas auxiliares que Belitanu reconoció de inmediato: signos usados por escribas de casa, no por administradores de almacén. Aquello ya no pertenecía al patio de reparto ni al registro de trabajo, pertenecía al ámbito más íntimo y, precisamente por eso, más útil. Las primeras líneas hablaban de matrimonios, de contratos, de lechos entregados con ajuar, de mujeres trasladadas de una casa a otra, de hijos reconocidos y de hijos tolerados, de esposas principales, de siervas incorporadas, de concubinas admitidas en silencio mientras resultaran administrativamente convenientes. Belitanu sintió el cansancio de una familiaridad antigua. También aquello le era conocido: contratos matrimoniales, disputas por descendencia, dotes devueltas, adopciones forzadas por falta de heredero. Nada tenía apariencia de rareza. Era el tejido común de una ciudad que quería durar. Precisamente por eso el golpe fue peor. La cuarta tablilla no describía esos asuntos como formas de convivencia, los describía como instrumentos de fijación. Quien ordena el lecho, ordena el nombre. Quien ordena el nombre, ordena la herencia. Y quien ordena la herencia no necesita estar presente en cada casa. Belitanu levantó lentamente la cabeza. Hasta entonces había pensado el poder del templo como algo vertical: la ración cayendo desde arriba, la cifra registrada por una mano superior, el ritmo impuesto a los barrios por calendarios y señales. La cuarta silla alteraba esa imagen. El control más duradero no descendía solo desde la terraza alta, se acostaba dentro de las casas, compartía techo, mesa, nacimiento, duelo. Se volvía hábito familiar. Siguió leyendo. La tablilla afirmaba que el hombre aislado es labor útil, pero la casa estable es un recipiente mejor. En ella podían guardarse deuda, obediencia, oficio y temor, sin repetir la lección desde el templo cada temporada. El hijo aprendía antes de comprender, la hija antes de preguntar, y el padre, creyéndose dueño de su techo, acababa sirviendo como supervisor gratuito de una disciplina diseñada por otros.
Belitanu sintió un frío preciso en la espalda. Recordó cuántas veces había visto a hombres defender con ferocidad contratos que los perjudicaban, no por amor a la justicia, sino por miedo a que el desorden doméstico rompiera su pequeño derecho a sentirse cabeza de algo. Recordó mujeres devueltas a sus familias con el peso de no haber producido heredero suficiente. Recordó niños entregados en adopción como si el dolor fuese menor por estar sellado en arcilla. Todo aquello había sido explicado siempre como necesidad de continuidad. La tablilla lo traducía sin piedad. ¿Continuidad de qué? ¿Continuidad para quién? Las líneas siguientes eran más duras. Advertían contra las uniones no registradas, no por impureza moral, sino por desperdicio administrativo. Un hijo sin nombre claro desordena cuentas. Un parentesco disputado rompe herencias. Un lecho no supervisado crea lealtades cruzadas. La casa debía ser lo bastante firme para producir obediencia, pero no tan libre como para fabricar alianzas fuera del diseño. Belitanu comprendió entonces por qué tantas decisiones domésticas parecían privadas y al mismo tiempo extrañamente previsibles en Eridu. Las casas elegían, sí, pero elegían dentro de un dibujo ya trazado por otros. ¿Quién podía casarse con quién según deuda, oficio, acceso a tierra, utilidad para el taller, conveniencia para el almacén, estabilidad del barrio? Incluso la aparente honra del matrimonio empezaba a revelarse como una forma de contabilidad del futuro. Querían que el hombre pensara que mandaba en su casa, murmuró, para que no advirtiera quién mandaba realmente a través de ella. La casa es el lugar donde el poder deja de parecer poder, dijo Naramili, y esta vez no volvió a callar de inmediato. Sus dedos rozaron apenas el borde de la tablilla, como si reconociera allí una costumbre más vieja que ambos. Por eso casi nadie la discute, añadió. Belitanu siguió leyendo con una incomodidad más honda que la de las otras sillas. La cuarta tablilla reservaba una sección entera a las mujeres del sistema, no con reverencia ni con desprecio abierto, sino con la frialdad con que se registra una compuerta indispensable. De ellas dependía la transmisión silenciosa, rutinas, tono, jerarquías, disciplina del alimento, preparación del hijo para su lugar, conservación del nombre. No aparecían como sujeto del diseño, sino como su vehículo más constante. Por eso la vigilancia sobre su cuerpo, sus alianzas y su fertilidad era tratada como asunto de estado doméstico. Belitanu apartó la vista un instante. Sintió vergüenza, aunque todavía no sabía de qué clase. Había crecido considerando que una casa sólida era refugio contra la intemperie de la ciudad. Ahora la tablilla sugería lo contrario. La casa sólida no protegía del poder, lo distribuía en pequeñas porciones diarias, lo volvía soportable, lo hacía parecer amor, obligación, deber filial, honor del nombre. Llegó al borde inferior de la arcilla y encontró la fórmula final, escrita con una claridad que parecía destinada a sobrevivir incluso si todo lo demás ardía. No gobiernes solo la plaza, gobierna el lecho y la plaza nacerá obediente. Belitanu cerró los ojos un instante. Al abrirlos ya no miró la tablilla, sino su propia memoria, su padre corrigiendo la forma de sentarse a la mesa, su madre midiendo el tono con que debía responderse a un supervisor, la preocupación por el nombre, por la conveniencia, por no traer desorden al hogar, cosas pequeñas, cosas respetables, cosas transmitidas con ternura, con cansancio, con miedo, y por primera vez sospechó que quizá las casas de Eridu no habían sido nunca el refugio íntimo de la ciudad, habían sido su taller más eficaz. Belitanu no apartó de inmediato la cuarta tablilla. Había algo especialmente cruel en aquella silla del lecho, no por la violencia abierta, sino porque convertía los gestos más íntimos de la vida en conductos del mismo orden que regulaba el grano y la deuda. Hasta entonces, una parte de Belitanu había seguido buscando un límite entre la ciudad y el hombre. La cuarta silla acababa de decirle que ese límite había sido ocupado mucho antes de que él naciera. Naramili dejó reposar el lino sobre la arcilla y, sin comentario, descubrió la quinta. El borde conservaba el numeral con una nitidez casi ofensiva, 5. La tablilla era más oscura, como si hubiera pasado por manos húmedas o hubiese sido cosida con menos calma. Belitanu inclinó la lámpara para leer las primeras líneas y sintió, antes incluso de comprenderlas del todo, que el archivo estaba a punto de atravesar otra puerta. No hablaba del cuerpo, no hablaba del hambre, no hablaba de la cifra ni del linaje, hablaba de la mirada, de la lengua que corrige, del gesto contenido, del rubor del descubierto, de la necesidad de que ciertos actos no solo fueran castigados, sino sentidos como caída incluso antes de ser vistos por otros. Belitanu siguió leyendo con una incomodidad nueva, más fina que la repulsión de las tablillas anteriores, porque la quinta silla no proponía sujetar al hombre con ritmos, raciones o contratos, proponía algo más rentable, hacer que él mismo sintiera el golpe antes de recibirlo. La vara enseña una vez,
La pérdida enseña una estación. La vergüenza, si entra bien, enseña en silencio todos los días. Belitanu alzó los ojos. Aquella formulación tenía una limpieza terrible. Las otras sillas seguían dependiendo, en cierto grado, de objetos y procedimientos externos. Campanas, raciones, sellos, contratos, casas. La quinta empezaba a instalar el gobierno en una zona más profunda. No en la espalda, no en el estómago, no en la cuenta. En la imagen que el hombre sostenía de sí mismo frente a los demás y, peor aún, frente a sí mismo. La tablilla exponía el método con frialdad administrativa. El castigo visible tenía límites. Podía provocar rabia, concentrar odio sobre quien lo aplicaba, incluso despertar compasión en los testigos. La vergüenza bien administrada era más rentable, no necesitaba sangre. Bastaban una corrección pública, una suspensión del turno, un nombre pronunciado con desaprobación delante del grupo correcto o un silencio calculado en el momento en que el hombre esperaba reconocimiento. Belitanu recordó de golpe escenas que había presenciado sin detenerse en ellas. Un descargador apartado de la fila sin explicación mientras los demás fingían no mirarlo. Una mujer obligada a repetir una fórmula de limpieza ante otras esposas, un joven aprendiz cuyo nombre fue omitido durante una lectura de asignaciones, dejándolo inmóvil, ardiendo por dentro, más sometido por esa omisión que por un golpe. Siempre había pensado en ello como disciplina ejemplar. La tablilla le otorgaba su verdadero rango. No eran correcciones de conducta, eran incisiones en el interior. Querían que el hombre llevara al supervisor dentro, dijo Belitanu. No, respondió Naramili. Querían algo mejor, que llevara dentro al testigo. Belitanu volvió a la arcilla. La quinta silla distinguía con precisión los tipos de falta. Las transgresiones graves podían castigarse de forma directa. Las útiles, en cambio, debían convertirse en lección prolongada, no con destrucción, sino con exposición. El infractor tenía que seguir dentro del grupo, pero herido, viendo a los otros ocupar su lugar habitual mientras él sentía el peso de haber caído fuera del gesto correcto. La vergüenza no lo expulsaba, lo dejaba cerca para que el deseo de reintegración trabajara por el poder. Haz que tema menos el dolor que la pérdida del rostro entre los suyos, y él mismo limpiará su gesto antes de que debas tocarlo. Belitanu sintió una presión precisa en el pecho. Comprendió entonces por qué Eridu invertía tanta atención en pequeñas ceremonias, la forma de recibir una ración, la postura al responder al nombre, el tono correcto en una declaración, el silencio esperado de los jóvenes ante mayores de oficio. No eran meras formalidades, eran superficies donde la vergüenza podía adherirse. Cuanto más detallado el gesto correcto, más fácil hacer sentir la caída. Y esa caída, comprendió, era el verdadero instrumento, no el castigo, no la exclusión, la sensación de haberse desviado de una forma que parecía natural, honorable y compartida. Belitanu pensó en sí mismo con una claridad amarga. ¿Cuántas veces había corregido una tablilla 3 veces antes de entregarla? No por temor a la sanción, sino por no soportar la idea de ser leído como descuidado. ¿Cuántas veces había bajado la voz ante un superior aún sabiendo que tenía razón? ¿Cuántas veces había preferido callar antes que quedar mal situado en la mirada de otros escribas? No era prudencia, era una obediencia más antigua, más instalada. Naramili lo observó apenas un instante, con esa sequedad sin consuelo que no buscaba aliviar nada. La mayoría cree que la vergüenza protege el orden, dijo en voz baja. Por eso casi nunca ve a quién sirve. Belitanu no respondió. No hacía falta. La quinta silla ya estaba dentro de él. Llegó al borde inferior de la tablilla y encontró la línea final, escrita con la serenidad glacial de quien resume una conquista que ya no necesita adornos. Cuando el infractor se juzga a sí mismo, el trono ya no necesita testigos. Belitanu leyó 2 veces la última línea de la quinta tablilla antes de permitir que Naramili la cubriera. Cuando el infractor se juzga a sí mismo, el trono ya no necesita testigos. Aquella frase había llevado el poder hasta el interior más íntimo del hombre, y precisamente por eso dejaba una pregunta suspendida en la cámara. Después de mecanismos tan finos, ¿para qué seguía haciendo falta el miedo? ¿Qué podía aportar todavía una herramienta tan antigua y tan visible? Naramili no respondió. Retiró el lino de la sexta tablilla y la dejó bajo la lámpara. 6. Belitanu esperaba dureza y la encontró, pero no en la forma que temía. La arcilla no celebraba matanzas ni describía castigos continuos. No recomendaba llenar las calles de cuerpos ni gobernar por puro derramamiento de sangre. Desde las primeras líneas quedó claro que el archivo despreciaba el terror bruto. Lo consideraba costoso, torpe, breve. Un exceso de violencia, decía, ennegrece la memoria y simplifica el odio. El hombre puede vivir mucho tiempo bajo privación o vergüenza, pero cuando el castigo
castigo se vuelve indiscriminado, hasta los dóciles terminan comprendiendo demasiado. Belitanu siguió leyendo con inquietud creciente. La sexta silla no era el miedo desatado, era el miedo administrado. No golpes a todos, golpea de modo que todos se vean en uno. No multipliques el cadáver, multiplica su eco. Belitanu sintió que el aire de la cámara perdía temperatura. Aquello explicaba una rareza del poder en Eridu. Las grandes crueldades eran menos frecuentes de lo que los murmullos sugerían. Había castigos, desapariciones discretas, confiscaciones, trabajos forzados, pero el orden no necesitaba mostrar sus dientes todos los días. Le bastaba con hacerlo en el momento justo, sobre la persona adecuada, delante del grupo correcto. La tablilla lo exponía sin pudor. El miedo verdaderamente útil no debía recaer sobre el más débil ni sobre el marginal, porque eso solo producía lástima o costumbre. Debía caer de vez en cuando sobre alguien reconocible, alguien que los demás pudieran imaginarse siendo. Un supervisor medio, un capataz correcto, un escriba sin prestigio heroico pero integrado en la secuencia, un hombre lo bastante parecido al resto como para que el golpe se propagara. Belitanu recordó de inmediato 3 nombres, no grandes rebeldes, no criminales célebres, hombres absorbidos de pronto por sanciones que nadie entendió del todo y que, precisamente por eso, siguieron latiendo durante años en los pasillos. Uno perdió cargo, casa y ración adicional por una discrepancia en el conteo de carros. Otro fue enviado a las salinas y no sobrevivió 2 estaciones. Un tercero desapareció tras retrasar la apertura de una compuerta menor. Belitanu había pensado entonces en arbitrariedad. La sexta tablilla le daba un nombre peor, demostraciones calibradas. No querían matar al hombre, murmuró. Querían instalar su final en los demás. Naramili no levantó la vista. La muerte de uno solo puede seguir gobernando cuando el muerto ya no está. Esa es su ventaja. Belitanu siguió leyendo. La tablilla dedicaba una sección entera al arte de la excepción. Un castigo demasiado frecuente se vuelve paisaje. Uno demasiado raro pierde fuerza. Los golpes útiles debían reservarse para momentos de fricción. Mala cosecha, reforma de canales, redistribución de raciones, entrada de un nuevo supervisor, descontento apenas visible en un barrio. En esos umbrales, una sola sanción podía volver a tensar la red entera. Entonces encontró la parte más precisa de toda la tablilla. No hablaba de verdugos ni de tormentos. Hablaba de demora. Decía que el miedo más productivo no siempre nace del castigo inmediato, sino de la incertidumbre en torno a la causa exacta. Cuando nadie entiende del todo por qué cayó un hombre, cada cual comienza a revisar su propia conducta. El castigo oscuro obliga a miles a corregirse en direcciones distintas, y así el poder obtiene vigilancia gratuita. No aclares del todo la falta. La sombra instruye mejor que la sentencia. Si cada uno teme una causa distinta, todos limpiarán algo en sí mismos. Belitanu no apartó la vista esta vez. Sintió algo peor que una punzada, una lucidez inmóvil, casi humillante. Había vivido dentro de esa lógica sin verla, las voces bajas en los corredores, las pausas antes de responder, el modo en que una sanción mal explicada podía volverse semanas de cautela colectiva. Eridu no obedecía solo por hambre o vergüenza, también obedecía porque, de vez en cuando, alguien caía de un modo lo bastante ambiguo como para que todos imaginaran su propia caída. Naramili rozó apenas el borde de la tablilla. El miedo más útil, dijo sin mirarlo, no enseña qué evitar, enseña que nunca se sabe bastante. Belitanu sintió que esa frase no añadía nada nuevo, y sin embargo lo empeoraba todo. Llegó al tramo final de la tablilla y allí encontró lo que parecía no una doctrina general, sino el registro resumido de un caso modélico. Un nombre había sido raspado siglos atrás, pero la función permanecía: supervisor de compuertas, responsable de retraso menor en apertura durante jornada de reparto, ejecutado no por sabotaje, ni por robo, ni por rebelión, sino por obedecer una orden correcta demasiado tarde. Belitanu leyó la fórmula final con la sensación de que el barro se cerraba sobre él como agua negra. Haz caer a uno no por la gran falta, sino por la demora. El resto aprenderá que ni siquiera la obediencia los absuelve. Belitanu permaneció un largo momento sin tocar la sexta tablilla. La frase final seguía abierta dentro de él como una herida limpia. Ni siquiera la obediencia los absuelve. Después de eso solo quedaba una pregunta. Si el hombre ya estaba cercado por todos los lados, ¿qué podía restar? ¿Qué instrumento podía superar un sistema tan completo? Belitanu creyó conocer ya la respuesta. Pensó que la séptima silla sería la culminación del castigo, una técnica más refinada de terror, o quizá la doctrina desnuda del engaño. Esperaba encontrar la confesión final del cinismo del poder. Naramili, sin embargo, retiró el lino de la última tablilla con una lentitud distinta,
casi más grave que solemne, y al verla Belitanu, percibió de inmediato que el archivo reservaba para el final algo más peligroso que el miedo. 7. La superficie de la tablilla estaba mejor conservada que las anteriores. No por azar, había sido cosida con mayor cuidado, envuelta mejor, protegida del roce, como si quienes la guardaron hubieran entendido que las otras 6 podían perderse sin que el mecanismo desapareciera del todo, pero esta no. Esta debía sobrevivir. Las primeras líneas desconcertaron a Belitanu. No hablaban de castigo, no hablaban de hambre, no hablaban de faltas, cuentas o vigilancia, hablaban de ascenso, de favor, de perdón prometido, de promoción en el taller, de ampliación de ración, de acceso a un patio más alto, de restitución futura, de hijos mejor colocados, de una casa más segura, de descanso merecido al término de años de servicio. Belitanu siguió leyendo con el ceño fruncido. Entonces comprendió. La séptima silla no era la mano que hunde, era la mano que señala hacia arriba. El hombre soporta largo tiempo la carga si cree que la carga lo acerca. El que no espera nada, cae pronto. El que espera mañana, protege hoy la estructura que lo aplaza. Belitanu sintió una náusea más fría que todas las anteriores. La séptima silla invertía el movimiento. No apretaba más la cuerda. La aflojaba apenas lo necesario para que el hombre no la odiara con claridad. Le ofrecía un horizonte, no una liberación real, sino la sensación de que la perseverancia podía transformarse en recompensa. La tablilla exponía la lógica con una limpieza insoportable. El castigo por sí solo desgasta, la pura privación también. Incluso el miedo y la vergüenza, sin alguna promesa, terminan secando el corazón de los sometidos. La esperanza administrada lograba algo mejor, que el hombre colaborara con su propio aplazamiento, tolerara la demora y aceptara la injusticia presente como peaje hacia un alivio futuro. Belitanu recordó entonces todos los discursos pequeños con los que Eridu había enseñado a resistir sin rebelión. Cuando termine esta estación, cuando el templo revise los nombres, cuando tu hijo entre al taller correcto, cuando tu casa salga de deuda, cuando se reconozca tu lealtad, cuando cambie el encargado, cuando pase la mala agua, cuando el almacén vuelva a llenarse. Siempre había un después, y ese después nunca llegaba del todo. No bastaba con hacerlos sufrir, dijo en voz muy baja. Había que hacer que interpretaran el sufrimiento como tránsito. Narami Lee asintió apenas. El hombre que desespera puede incendiar un depósito. El hombre que espera limpia su propio puesto para no perder turno mañana. Belitanu volvió a la arcilla. La séptima silla recomendaba no prometer demasiado. Una esperanza excesiva se vuelve medible y al no cumplirse se pudre. La promesa útil debía ser fragmentaria, plausible y desigual. Algunos debían recibir mejoras pequeñas y visibles, una ración añadida, una promoción modesta, un favor sobre un hijo, no para cambiar realmente su condición, sino para que el resto creyera que el ascenso existía. El sistema no necesitaba cumplir ampliamente, necesitaba exhibir excepciones. De pronto muchas cosas del templo se reordenaron dentro de Belitanu, la promoción de ciertos escribas mediocres, la indulgencia concedida a unas pocas casas, la rehabilitación repentina de una familia tras años de deuda, los rumores cuidadosamente visibles sobre supervisores que habían empezado abajo, no eran gestos de justicia, eran piezas de demostración. El orden se protegía mejor cuando parecía permeable. La tablilla iba más lejos. Afirmaba que la esperanza no debía dirigirse solo al presente material. También podía proyectarse sobre la honra, la descendencia, la cercanía simbólica al recinto alto, la posibilidad de que un hijo heredara menos carga que el padre. De ese modo, incluso un hombre que ya no esperaba vivir mejor podía seguir obedeciendo para imaginar un alivio en otro. Así el poder estiraba su alcance más allá de la biografía individual. Haz que no trabaje solo por pan, sino por la imagen de un mañana más alto. Entonces custodiará la escalera aunque nunca llegue a subirla. Belitanu dejó escapar el aire lentamente. Ya no quedaba nada fuera del diseño. El cuerpo, el hambre, la cuenta, la casa, la conciencia, el miedo y ahora incluso la parte más luminosa del ser humano. Esa obstinación secreta que le permite soportar lo insoportable si cree que hay una salida. También eso había sido administrado. También eso había sido convertido en instrumento. Narami Lee, sin apartar los ojos de la lámpara, habló por última vez. Lo más seguro no es el hombre vencido, es el que todavía agradece no haber sido olvidado. Belitanu no respondió. Llegó al borde inferior de la tablilla con una mezcla de horror y lucidez que empezaba a parecerse a la fiebre, y allí encontró la frase final, escrita con la serenidad brutal de quien había entendido que el dominio más perfecto no es el que aplasta, sino el que logra ser defendido por quienes aún no han recibido nada. El hombre soporta mejor la cadena si cree que mañana será llave. Belitanu no habló cuando terminó de leer la séptima tablilla. La cámara permaneció inmóvil a su alrededor, pero ya no le pareció un archivo, le pareció una sala de ensamblaje. Allí no se habían guardado simplemente ideas severas sobre la ciudad, sino un modelo completo de ser humano utilizable, conservado pieza por pieza para sobrevivir al tiempo y a la mano inmediata de sus autores. 7 sillas.
7 gobernantes, pero ninguno sentado en un trono visible. Belitanu levantó lentamente la vista hacia Naram-Ili. ¿Por qué llamarlas sillas?, preguntó. ¿Por qué dar a cada una nombre de gobierno? El viejo tardó en responder. Luego señaló el envoltorio de lino que había cubierto las tablillas. Belitanu no lo había examinado con atención. Ahora vio que, en el reverso endurecido por los años, bajo capas de sellado y remiendos, sobrevivía una nota más antigua, casi perdida. Naram-Ili acercó la lámpara. La inscripción era breve, no litúrgica, no ceremonial, administrativa en el peor sentido, escrita por quien nombra un instrumento con claridad suficiente para que otro lo use siglos después. 7 asientos fueron puestos en el interior para que la ciudad permanezca aun cuando no mire el Señor. Belitanu sintió que la frase ordenaba de golpe todo lo leído. No se trataba de 7 virtudes, ni de 7 pruebas, ni de una cosmología sagrada oculta bajo lenguaje severo. Eran asientos, lugares donde el poder podía sentarse dentro del hombre y gobernar en ausencia de la mano inmediata. Eso era lo que había logrado Eridu después del agua, no solo reconstruir terrazas, graneros y canales, sino encontrar una manera de que el orden sobreviviera dentro de quienes lo sostenían. ¿Quién escribió esto?, preguntó. Naram-Ili volvió la cabeza hacia los nichos altos. Esa es la pregunta que convierte un archivo en peligro. Belitanu no se movió. Esperó. El viejo avanzó hacia una caja más pequeña, lateral, marcada con signos de reconstrucción temprana. No estaba numerada como las 7. Era un anexo, un resto. De allí extrajo 3 fragmentos de tablilla y una impresión de sello rota. Los colocó sobre la mesa baja. Belitanu se inclinó para verlos. No había nombres de dioses en el sentido en que los cantores los pronunciaban en los patios. No había himnos, genealogías celestes, ni dones sobrenaturales. Había títulos, funciones, oficios elevados por la distancia hasta parecer otra clase de seres. Señor de las compuertas mayores, custodio de las medidas y retornos, dador de nombre a la semilla y al hijo, guardián de las cuentas que sobreviven a la casa. Belitanu siguió leyendo. Las piezas describían un consejo de restauración surgido tras una gran ruptura de aguas y tierras. Hombres, no apariciones. Gobernantes, ingenieros, conservadores de procedimiento, administradores de ración, fijadores de calendario, ordenadores de parentesco, habían rehecho la vida común allí donde el colapso había devuelto a los dispersos el miedo a vivir sin secuencia. Su mérito debió de ser inmenso, su poder aún mayor. Quien devuelve el orden después del desastre no necesita llamarse rey, le basta con volverse indispensable. Y con el tiempo comprendió Belitanu, lo indispensable asciende. Una generación lo llama restaurador, la siguiente señor, la otra padre de la ciudad, y cuando el método ya no se recuerda, pero sus efectos siguen gobernando, termina llamándose Dios. La impresión de sello rota mostró por fin lo que faltaba. 7 figuras sentadas, no en cielo alguno, sino en banquetas rectas de consejo. Delante de ellas, canales y haces de cebada. Detrás, ninguna estrella, solo muros, depósitos y agua guiada. No era un emblema de divinidad lejana, era un emblema de autoridad fundadora. Belitanu sintió que algo antiguo cedía dentro de su mente. No eran dioses del cielo recordados torpemente por hombres ignorantes. Eran señores de la reconstrucción recordados demasiado bien por hombres que ya no podían decir la verdad completa. El templo había hecho el resto. Había recubierto de liturgia lo que primero fue administración y vuelto sagrado lo que había nacido como tecnología de permanencia. Así el sistema se hizo más seguro. Casi nadie se rebela contra lo que cree anterior al mundo mismo. Belitanu bajó la mirada hacia sus propias manos. De pronto empezó a verse no como lector del archivo, sino como resultado de él. Su disciplina de escriba, su amor por el orden exacto de las listas, su disgusto físico ante la alteración del ritmo, su manera de aceptar la deuda como verdad, la casa como deber y el mañana como justificación del presente. Todo llevaba la huella de esas sillas. No estaba observándolas desde fuera, había sido criado sobre ellas. Entonces comprendió la última obscenidad del sistema. El archivo no le estaba revelando una prisión antigua ya concluida, le estaba devolviendo su propio rostro, pieza por pieza, hasta que ya no pudiera fingir que había entrado en la cámara como investigador. Siempre había entrado en ella como producto, y mientras esa idea terminaba de asentarse en su interior, vio algo que no había advertido antes. En el borde inferior del nicho donde reposaban las 7 tablillas, había una ranura vacía, más estrecha, reservada para una pieza que ya no estaba allí. La ranura vacía era demasiado estrecha para una tablilla ordinaria y demasiado deliberada para ser un hueco casual. Belitanu acercó la lámpara. El barro endurecido del nicho mostraba las marcas exactas de una pieza que había permanecido allí durante mucho tiempo antes de ser retirada con cuidado. No había fractura, no había violencia. Quien la sacó conocía su valor. Quien la sacó tenía acceso. Y por encima de todo, quien la sacó no quería destruirla. Quería separarla del resto. Había una octava, dijo Belitanu. Naram-Ili no respondió de inmediato. Su silencio no fue negación. Fue una forma de confirmar que ciertas palabras, una vez dichas,
ya no vuelven a ser meras hipótesis. Belitanu deslizó los dedos por el borde de la ranura y notó una ligera incisión casi oculta bajo el sedimento del tiempo. Tuvo que inclinar la lámpara hasta que la sombra lateral reveló los signos. No estaban en la cara principal del nicho, como los títulos de las 7 sillas, sino en un lateral, donde solo los encargados del depósito podían verlos al manipular la pieza. Leyó despacio. 7 bastan para fundar un reino. El octavo decide si debe caer. El aire de la cámara pareció concentrarse alrededor de esas palabras. Todo lo anterior quedó reducido de pronto a una pregunta más peligrosa que la primera. Si los 7 gobernantes bastaban para fundar una civilización duradera, ¿por qué alguien había previsto un octavo asiento destinado no a conservarla, sino a decidir su caída? ¿Qué era? Otto preguntó. Naramili miró el nicho vacío como quien contempla un pozo que no desea volver a medir. No lo sé entero, dijo al fin. Nadie lo supo entero durante mucho tiempo, y quizá eso también fue una decisión. Belitanu no apartó la vista, esperó. El viejo se inclinó hacia una caja secundaria más pobre que las anteriores, llena de fragmentos sin clasificar del todo, bordes, esquinas, trozos de sellos, notas de traslado. De entre ellos extrajo 3 piezas pequeñas que parecían insignificantes por separado. Las colocó bajo la lámpara y las ordenó como pudo. Belitanu vio enseguida que no pertenecían a las 7 tablillas principales. La arcilla era de otra cocción, más fina, más seca, como si hubiera sido preparada para una instrucción excepcional. No había texto continuo, solo restos. Cuando el hombre recuerde que la voz no es suya, otro fragmento. Si las sillas son vistas, pierden su ocultación. Y el tercero, el más breve de todos. No tocar la ciudad primero, tocar el consentimiento. Belitanu sintió una claridad casi dolorosa. El octavo asiento no parecía una nueva forma de dominio, parecía su interrupción. Si las 7 sillas habían sido puestas para que la ciudad sobreviviera dentro del hombre, incluso cuando el Señor no miraba, entonces el octavo debía comenzar en un instante mucho más frágil que una revuelta, cuando el sometido reconoce como ajena la voz con la que hasta entonces se gobernaba a sí mismo. El consentimiento, no el impuesto, no la ración, no la deuda, la aceptación íntima de todo ello como orden natural. Belitanu volvió a verse en la plaza del granero vacío, la fila inmóvil, los cuencos lavados, la paciencia automática ante la puerta cerrada. Comprendió entonces que Eridu no se sostenía solo porque pudiera alimentar, castigar o prometer, sino porque la mayoría seguía concediendo por dentro algo que jamás creyó haber concedido: permiso. Y si el octavo asiento decidía la caída del reino, no consistía en derribar la ciudad desde fuera, consistía en retirar, uno por uno, los asientos del interior. El pensamiento lo aterró más que cualquier tablilla anterior. Destruir un muro exige fuerza, aliados, oportunidad. Esto exigía otra cosa, ver con claridad suficiente como para no seguir llamando propia a la voz instalada y seguir vivo dentro del mundo que esa misma voz organiza. Por eso la quitaron, dijo en voz baja, no porque fuera falsa, porque era peligrosa. Naramili asintió. Las 7 enseñan a conservar, la octava enseñaba a terminar. Belitanu miró de nuevo el nicho vacío. Entonces comprendió la última función del archivo, separar del mecanismo la única pieza capaz de devolver al hombre a sí mismo. Por eso quizá la octava tablilla no estaba rota, ni expuesta, ni corregida. Había sido retirada con precisión quirúrgica, como se extrae de un cuerpo no una parte muerta, sino la única capaz de despertar dolor verdadero. Durante un largo instante, Belitanu no pensó en los antiguos señores de la reconstrucción, ni en el Eapsu, ni en las terrazas, ni en las generaciones de administradores que habían recubierto de liturgia aquel mecanismo. Pensó en algo peor, en la mañana siguiente, en la fila, en los cuencos, en la ciudad que seguiría respirando con sus ritmos y sus promesas, aunque él ya hubiera visto el esqueleto, porque ese era el verdadero borde del abismo. No descubrir que Eridu había sido construida sobre 7 gobernantes invisibles, sino salir de la cámara sabiendo que el octavo asiento seguía vacío, y que, precisamente por eso, aún podía ser ocupado.